Le damos la bienvenida en este club social a... ¿Sos licenciada, Alexandra? No, es profesora. Honrosamente profesora. Profesora Alexandra Rey, que viene a compartirnos reflexiones y sobre todo toda una dimensión vinculada al lenguaje inclusivo que, a pesar de tener una gran difusión, también está entrando a diferentes entornos en los que se plantea, por supuesto, una discusión más profunda. ¿Cómo estás, Alexandra? Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo estás, Luis? En serio, Alexandra, ¿qué habrá tenido? ¿10 años? Yo habré tenido 5 años, 4, 6. ¿Cuántos años nos llevamos? 5 años nos hemos llevado. No tenías 15 ya, Luis. ¿Sabes cuánto nos llevamos? 3 años nos hemos llevado. Pero bueno, pero vos sos más grande que ella, no va a comenzar al revés. No, ella era una pequeña. Yo ya iba al jardín y ella todavía iba de la mano de... Estructuró mal la oración, profesora. No. Mal la oración. Más clara es que oscurece. Ya está. ¿Cómo levanto? No, en realidad nos conocemos y la quiero, hace muchos años nos conocemos. Y verla en estos entornos, aplicando todo su conocimiento, es un disfrute, y que esté acá con nosotros más. Hablamos del lenguaje inclusivo, hablamos de que en principio, digamos, pertenece a una demanda que fue ganando terreno, pero que después va generando otras complejidades, ¿no es cierto?, en la utilización o la aplicación del lenguaje. Al punto que vos llegaste a una presentación para pedir que esto no se establezca, sobre todo en entornos educativos, ¿no es cierto? Algo así. En realidad fui consultada por un grupo de directivos, de algunos rectores de instituciones educativas, ante el planteo justamente de cómo justificar ante determinado grupo de docentes que empezaron a emplear este lenguaje en el salón de clase. Entonces, a partir de allí, bueno, obviamente surge el debate, el planteo ante el temor de los directivos de la institución, claro, de que sean de alguna manera catalogados de discriminativos, claro, ante esta cuestión. Porque aparte hay una cuestión, hay una comunicación, digamos, el rector se entera a instancias de quiénes, de los padres de los alumnos, por ejemplo, ¿o cómo es? Concretamente el planteo que llegó hasta mí es en el nivel superior. Aunque tenía conocimiento de que en la escuela secundaria eran por allí los tutores quienes manifestaban, pero quedaba en esas instancias. Concretamente a mí me hacen el planteo de que alumnos del nivel superior, de distintos profesorados, empiezan a comentar que les molesta, inclusive han hecho notas, que sus propios docentes, de que sus propios docentes utilizan el lenguaje inclusivo en el salón de clase. Yo creo que tiene mucha lógica por allí que haya tenido más trascendencia en el nivel superior, dado que los docentes, al tratar con jóvenes y adultos, se sienten un poco más libres, como para transmitir de algún modo o generar tendencia ideológica de algún modo. Entonces, a partir de allí, digamos que el uso se hizo más corriente y más libre. Sí, y a partir de allí el Ministerio de Educación tiene que resolver esto, ¿o cómo se continúa? Yo creo que esto va a empezar. Creo que esto va a empezar, ¿no? Sí. ¿Todavía no se expidió el Ministerio de Educación de la provincia? Y no, porque todavía las presentaciones y este tipo de uso en el aula está haciendo, o sea, el Ministerio de Educación, si bien creo que estoy diciendo algo errado, en su momento, yo sé que la ministra, sí, claro, lo voy a usar así, claro, ahora explico por qué, la ministra se expidió al respecto y de alguna manera sostuvo lo que seguimos sosteniendo todos, que es que en el ámbito educativo la variedad lingüística adecuada es la variedad académica, es la variedad estándar, y que el lenguaje inclusivo queda para otros ámbitos. Es el mismo argumento que yo de alguna manera esgrimí cuando hace unos días esta rectora de un instituto
para superior, claro. Me viene a hacer ese planteo y es justamente esto. Cada variedad lingüística es adecuada, o se adecua a cada ámbito en particular. Claro. Y en el ámbito académico es el lenguaje, o mejor dicho, la variedad esperada es la estándar, la que es general al común de los hablantes, a los hispanoparlantes, y marcada por una serie de terminología y demás propia de ese ámbito, y que de algún modo utilizar el lenguaje inclusivo porta ideología. Lo que no... Eso es un detalle no menor, sí. Al momento de expedirse, ¿no? Claro. Que el lenguaje inclusivo, más allá de ser un lenguaje, como podría ser cualquier otro lenguaje, representa una ideología. Y eso es lo que no se prefiere en esos ámbitos, ¿no? Claro, o sea, se supone que de alguna manera uno cuando forma niños, adolescentes, futuros profesionales, le va a presentar, porque los diseños curriculares apuntan a eso, una variedad de posturas ideológicas y de realidades para que el individuo sea libre de elegir. Lo que no quita... O de formar opinión. O de formar opinión, por eso. Claro. Ahora, lo que no quita que, de alguna manera, el lenguaje inclusivo sea a lo mejor un contenido por trabajar. O sea, mi postura... Parte de la temática. Claro, mi postura concreta es no imponerlo, pero tampoco reprimirlo, porque no podemos negar su existencia. ¿Cuál es la mayor complejidad? Porque, a ver, uno puede... Hay gente que por ahí el solo hecho de escucharlo, hay gente que ya no lo prefiere, ¿no es cierto? Porque lo asocian, como vos decís, también a diversos colectivos. Entonces la pregunta es, en la aplicación del lenguaje hay complejidades y hay complicaciones a la hora de evaluar, por ejemplo, y qué otras complicaciones se aparecen, digamos. Imagínate una prueba entera escrita con lenguaje inclusivo, por favor, ha lo pasado. que debe ser. Pobres los docentes. ¿Ha pasado? ¿Les ha pasado a ustedes acá? No, ha pasado, han salido noticias. Sí. Perdón. Sí, han salido noticias donde se ponían ejemplos de textos producidos. Lo que pasa es que ese texto muestra de alguna manera la falta de regularidad en el empleo del inclusivo. Ah, sí. Hay que sistematizar muy bien. ¿A qué le aplicas? ¿A sustantivos de persona? Sí. No le cabe el género a las cosas, a los objetos. Entonces solamente es aplicable a las personas y a todas aquellas denominaciones de objeto, de sustantivos persona. Claro. ¿Qué decisión tomamos? Hacemos flexionar de O en A, haciendo esta diferenciación alumnos, alumnas, o para de alguna manera asegurar para incluir como corresponde, es que han elegido alumnes. El morfema E, claro, que vendría a ser como un neutro, y el artículo acompañando. Ahí resulta mucho más trabado, porque la lengua española es una lengua flexiva. Claro. que necesita de esta flexión, se llama a la O, claro, a la A, a la E, para ir mostrando el rasgo de género. Y hay complicaciones que ya se están debatiendo más allá de los entornos educativos, que tienen que ver justamente con ámbitos judiciales que se hicieron planteos concretos a nivel nacional también, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, le cabe las generales de la ley, porque de nuevo, cada ámbito, o sea, la lengua se acomoda de algún modo y cada ámbito elige una variedad lingüística en particular. O sea, cada ámbito tiene un tipo de discurso que requiere de un tipo de vocabulario, terminología y estructura gramatical. El ámbito jurídico, el del discurso oficial, de todo lo que tenga que ver con las documentaciones, requiere de que se garantice la comunicación, que no genere malos entendidos, claro, y que de alguna manera, de nuevo, respete la variedad estándar, porque hay un pequeño detalle.
Esto genera polémica justamente porque no todo el mundo lo considera como algo natural, aplicable, lo siente propio. Forzado. O sea, no podemos imponer porque el lenguaje no se esfuerza. ¿Qué expectativas, porque vos en esta mirada y en estos estudios de lingüística abordaste, me imagino, a nivel mundial y a nivel histórico muchas disoluciones y muchos lenguajes que se han perdido en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo ves al lenguaje inclusivo de acá al futuro? Yo lo decía el otro día, tiene que fluir naturalmente. La lengua se acuña en el cerebro desde la más tierna infancia. Si nosotros empezamos a ver que de una pareja, una familia, surge un niño que empieza a escuchar permanentemente el inclusivo, ese género, probablemente lo acuñe en el cerebro y lo asocie a su diccionario mental y lo incorpore. No sabemos si eso puede llegar a ocurrir. Esta es algo que no se puede predecir, pero ya en el ahora con la modalidad que se está intentando imponer, instalar, no, solamente por eso vemos escritos sobre todo adolescentes, jóvenes, que forzando un poco la cosa en la escritura o aprendiéndose un discurso, lo puede oralizar con una fluidez sorprendente, pero está utilizado como una estrategia retórica. Y claro, y en esa estrategia retórica, ¿qué siente, por ejemplo, qué recoge el ministerio o los ámbitos educativos? ¿Qué demanda hay en los jóvenes a la hora de elegir ese lenguaje? Y lo que todos sabemos, que es no excluir, no hacer diferencias, pero justamente por allí lo que filosóficamente se sostiene que cuando vos marcás supuestamente la diferencia o hacer la distinción, la estás acentuando. Se instala, ¿no? Claro, se está acentuando. Me quedé con la curiosidad, no sé ustedes en la mesa, pero cuando Alexandra dijo, hablaste en términos de la ministra, sí. Dijiste, después les voy a explicar. Bueno, explícanos por qué ministra está bien dicho. Fíjate vos que, bueno, yo te corrijo en algo. A ver. Porque ahora te corrijo, fíjate vos lo que estoy por hacer. A ver. Te corrijo porque no habría que decir corrección, mirá vos. Está bien. ¿Y en qué términos se habla cuando se maneja el lenguaje? Depende de la mirada con que enfoques la cosa. Claro. En los usos es más trabado decir en la actualidad la ministro, porque te genera dudas, la ministra, la ministra, y ya no te sale con naturalidad. Sale con mucha más naturalidad decir la ministra, por correspondencia de ese artículo A con, hacer flexionar la O en A. Claro. Es una cuestión histórica nada más. Cuando el cargo surge siendo ejecutado por hombres. Entonces, cuando la mujer empieza a ocupar esos puestos, por cuestión natural y fluida, los hablantes empezaron a decirle la ministra. Y cuando eso se generaliza, ya en la Real Academia, en el diccionario, aparece ministro, dos puntitos, guioncito, A. Quiere decir que ya estoy flexiendo. La presidenta. Exacto. La diferencia con presidente y presidenta es que la E no flexiona naturalmente en A. Entonces, ¿qué hizo la Real Academia? La ubicó. Está presidenta, cuando le toca el lugar a la A, mujer que ocupa cargo de primer mandatario, y cuando aparece presidente, cuando le toca el lugar a la E, aparece presidente más adelante. Se define, la misma palabra se define en dos lugares en el diccionario. Exacto, ¿por qué? Porque la E no flexiona, es una cuestión gramatical, de gramática pura. ¿Gracielita? Sí, le quería hacer el comentario que en su momento cuando empezaban a decir presidenta era como que primero que no se sabía si estaba bien dicho o no, después hubo un escándalo de decir presidenta, presidente, pero sin embargo cuando estamos hablando de profesiones, por ejemplo, abogada, nadie decía nada. ¿Y concejal, Alexandra? También.
Acá yo, la profesora de letras. Gracias a la profesora Bonet. No, por favor. No, pero un placer. Lentamente, cuanto más se va generalizando, de nuevo la Real Academia procede así. Y va generándole nuevos términos a una lengua. Exacto. Porque habíamos hablado la diferencia fuera de cámara cuando la recibíamos, Alexandra, que el lenguaje es todavía un proceso, ¿no es cierto? Claro, el lenguaje es el uso que los hablantes hacen de su lengua. O sea, la lengua es ese sistema que tenemos como un chip incorporado y que se va cargando a medida que vamos madurando y lo seguimos haciendo de por vida, porque de por vida seguimos acuñando elementos verbales a nuestro chip y lo vamos reactualizando. Y el lenguaje sería el uso de ese chip, de esa información que vos tenés. Como última pregunta me generó también, fuera de cámara hicimos una gran nota y estamos replicándola. Y tiene que ver justamente con que Alexandra formó parte de un equipo que hacía ciertas investigaciones para RAE vinculadas a las palabras y a los recursos que los alumnos, ¿no es cierto?, tenían para definir diferentes cosas, ¿no es cierto? Y en función de esos estudios se fijaban cuán amplio es el vocabulario de los alumnos, y esa es la curiosidad que tengo. En ese estudio, ¿qué edades tenían los jóvenes con los que trabajaron? Hicimos un relevamiento a los chicos de escuelas locales, privadas, públicas, de entre 16 y 18 años, porque se supone que esos hablantes ya tienen un suficiente grado de formalización de la lengua, ya han hecho todo un recorrido de lecturas y demás, y entonces se les aplicó una encuesta en realidad la idea era ver cuál era el léxico disponible en Corrientes, no solamente para ver cuánto vocabulario tenían, sino qué palabras nuevas se estaban incorporando y que de alguna manera lo que teníamos que hacer era analizar qué palabras en común utilizaban, y se mandaba un grupito de palabras a la Academia Argentina de Letras y esta después elevaba a la RAE. Ese es el proceso, digamos, la RAE tiene como sucursales en todos los países. ¿Y qué palabras te surgieron como curiosidad de ese relevamiento, por ejemplo? Vos sabés que lo que más me acuerdo era el Fernando para el Fernet. Era increíble, increíble cómo eso se llaman desplazamientos semánticos. En realidad, por allí no había tanta generación de palabras nuevas. La mayoría de las palabras nuevas son todas las que vienen del ámbito de la informática y la tecnología, obviamente, y que la lengua española tiene tanta fuerza que yo siempre digo la fagocita y les da la forma española, o sea, googlear, chatear y todas van así. Pero después, en una de las preguntas era ¿qué toman los fines de semana? Y entonces allí salía el Fernando, el popular Fernando, y era, la mayoría de las palabras eran eso, desplazamientos semánticos. Lo que pasa es que esto es muy difícil que llegue por allí a formar parte del diccionario de la Real Academia, porque tiene muchas marcas locales. Inclusive creo que una de las marcas es así. Alexandra, te agradecemos mucho porque nos acompañes acá. Antes de que termine, entrando en el ámbito que estamos atravesando toda la pandemia, también se aprobó una palabra que es covidiota. Sí. La persona que niega o sea, le quita trascendencia, importancia al preservarse ante el COVID. Ahora, ¿por qué esa palabra surge de esta manera prácticamente de la nada y no tiene ese chip que antes planteabas vos respecto al lenguaje inclusivo? De alguna manera, yo siempre digo, Argentina, Corrientes no es el ombligo del mundo. Entonces nosotros tenemos una mirada muy parcial. Muy localista. Claro. Entonces no sabemos el impacto de esta palabra a nivel mundial, en todos los países de habla hispana. Entonces, como nosotros no lo usamos, creemos por allí
de que se usan, sí, en otros claro, lugares en se otros usan países sí, de habla hispana. Entonces seguramente por eso, pero es una palabra compuesta y que se prende de dos términos existentes. Interesante. Gracias, Alexandra, por acompañarnos. Bueno. No va a faltar mucho más para volver a invitarla, por supuesto, para ver cómo sigue esto, que es una total conversación en estos Y además con estos otra tiempos. cosa, Luis, que es el aporte de lo que está dejando la pandemia, la mayor utilización de las pantallas y cómo influyen las nuevas generaciones la comunicación a través de las pantallas. Exacto. Porque los chicos es transversal, cómo llega y cada vez mayor, obviamente la obligación de estar en sintonía o de sobrevivir en este tiempo de pandemia, igual que los chicos estén más tiempo en pantalla, cómo afecta el lenguaje especialmente de los chicos. Y déjame que te haré otra cosa con eso. Hay hoy en día un idioma que lo crearon los streamers, Claro. lo habla todos los chicos. Hay términos que son nuevos, como en su momento fue el posta, por ejemplo, me acuerdo. Claro. Hoy en día está todo el tiempo actualizándose por cómo hablan los creadores de contenido, que son los que hacen Que son streaming. los principales, ahora son los principales referentes. Exactamente. Claro, una cosita más al respecto de eso. La facilidad que puede llegar a tener esta difusión por allí de lenguajes o de nuevos vocablos es justamente por esto, se viralizan, pero a la velocidad de la luz, Y lo cosa que que en antes algún no momento fue el ocurría. esquere, no sé si se acuerdan. Claro, Es que pero tienen pervivencia durante un tiempo determinado. A ver, igual, yo pensándote a vos en términos de lo que estudiaste y estudiás, te actualizás para desarrollar tu ámbito de la lingüística y después ves que te responden con un sticker, por ejemplo, o con un... Es el nuevo ¿Cómo se siente una lenguaje? una especialista Nuestro en chat con lingüística? Graciela, Sí. nuestro chat con Graciela tiene todo Es todo stickers. sticker. Claro, Nosotros ¿qué no es nos eso? hablamos directamente. Bueno, yo no soy una persona normativista, ¿está? O sea, semióticamente Pero se hablando diluye, tiene... ¿no? Y no necesariamente porque los chicos es la misma posición, bueno, pero para otra charla, ¿qué pasa con la lectura, digamos, o con la oralidad? O sea, tenemos que cambiar un poco la cabeza también al respecto. Me encantó. Gracias, Alexandra, por acompañarnos. Hacemos una pequeña pausita. Posta nos dejó Alexandra el argumento para una futura invitación a hablar de la lectura y de temas mucho más ricos que también seguramente nos va a dar así tela para cortar.